Mi primera máquina de fotos no fue mi primera, fue la cámara de fotos de mi padre, un Agfa de fuelle 6x9 que mi padre me prestaba para que yo sacara fotos. Ese fue el primer contacto que tuve con una cámara de fotos. Mi primera cámara de fotos me la compré con mi plata, con mi trabajo. Era una Miranda, una máquina japonesa, que era deliciosa. Andaba muy bien. Y como tenía rudimentos de revelado y qué sé yo qué, empecé a probar con ella. Yo siento que mi primera cámara de fotos real con la que empecé a trabajar fue una Nikon F, con Photomic. Se la compré a Summer Macarius, de raje un día antes de un recital de música, y después que me la vendió, le pedí un rollo, y Summer Macarius me dijo, sí, acá tengo 3X, ¿qué va a sacar? Y ahora me voy a un recital, y se enojó muchísimo. Es una falta de respeto. ¿Cómo va a sacar un recital con una cámara que hace ruido? Leica, tiene que usar Leica. Bueno, la Nikon F fue como la cámara durante muchos años, mi primera cámara. Yo arranqué con la fotografía fundamentalmente porque me encantaba la fotografía, porque era magia, y empecé a trabajar con mis amigos de aquella época, que eran músicos, actores, digamos, trabajaba de noche. Un tiempo después empecé a entender qué significaba expresarse. Cuando empezaba a revisar mis contactos y elegía mis fotos, entendía que había fotos que contaban algo que me sonaba más que en la cabeza, en mi panza. Y ahí empecé a descubrir lo que hoy llamaríamos lenguaje. Nada, me encantó el descubrimiento. Y me encantó saber que no era sencillo. Y además siempre consideré la fotografía como un oficio, no como un arte. Digo, no descreo que sea un arte, pero para mí siempre la fotografía fue un oficio. Todos los que se te ocurran. Después de ese paso de los primeros pasos dados, algo de fotoperiodismo, qué sé yo qué, en un momento dado monté un estudio fotográfico porque la gente con la que trabajaba de alguna manera requería este tipo de servicios. Y bueno, fui empezando a darme cuenta que para determinado tipo de requerimientos yo necesitaba tener una cámara de formato medio. Con lo cual empecé con una Rolleiflex, seguí con la Mamilla C33, terminé un equipo Hasselblad completo, con super wide y todo, y también necesité tener una cámara de placas porque había requerimientos como las tapas de libros o tapas para catálogos, en fin, donde se necesitaba tener una cámara de placas, con lo cual tuve una Linhof, las de viaje, las portables, no las cardánicas, sino la otra. Y he trabajado con cámaras compactas también en esa época. Mi primera exposición fue hecha con una... A ver, vamos a arrancar desde otro lugar. Yo viajo a Europa en el 79, viajo a Marruecos para hacer un trabajo y de allí me voy a Europa ya con un pasaje abierto por un año. Llevaba mi equipo Nikon, que eran dos Nikon F con motor que pesaban 20.000 kilos con 6 lentes, y llevaba la Mamilla C33 con 3 lentes. Y cuando llego y me encuentro con mis amigos en Barcelona, la cosa que me pasa es sentir que voy a hacer un viaje, que me voy a comprar un auto, que voy a viajar mucho, voy a estar un año recorriendo, y yo no voy a transportar todo eso. Y estaba al tanto de que había salido una cámara muy pequeña, de 35 milímetros, muy buena calidad. Una Minox G algo, G1 creo que era, no me acuerdo el modelo. Y entonces en Andorra, dejo todos mis equipos en Barcelona, y en Andorra me compro esa cámara. Telémetro manual,
La exposición era automática y solamente podías restarle un diafragma. Y fue bárbaro, fue como una vuelta a la fotografía, al refresco de la fotografía inicial. Sí, acá no tenés historias técnicas, es el elemento crudo, dale. Con eso, cuando volví, armé mi primera muestra de fotografía individual. Además, respetando copiar el cuadro completo. Fue como un refresco y sacarme encima el oficio que a veces aprieta tanto que no te permite expresar, contar o mostrar lo que tenés ganas. Nada, creo que he pasado por todos los... Bueno, hoy en día tengo una Canon 5D Mark II y utilizo más la G15 que la 5D. Digo, cada cosa de pronto necesita de un instrumento. Y el instrumento lo elegís de acuerdo a las ganas, la necesidad o lo que sientas. Muy ecléctico soy, en todo, en la fotografía también. Tanto así que en las primeras reuniones del núcleo de autores fotográficos, una cosa que me impresionaba era ver los trabajos de pintor que tenían todo un sentido, un lenguaje similar, que me impactaban, que me impresionaban. Bueno, así me pasaba con todos. Cada uno tenía un lenguaje pero desarrollado sobre una línea. Y yo mostraba líneas diferentes, con lo cual en parte no me criticaban, pero me decían, ¿por qué no unificás una temática? Buscar? Y de pronto yo hacía los espejos reflejados con un texto de Borges, que el cuento llamado Los animales de los espejos, y de pronto hacía las fotos que hacía en la calle, y de pronto hacía las fotos en el estudio de mi hija desnuda. Eso fue lo que presenté en la primera muestra. Tres fotos de un neuropsiquiátrico, de un geronto neuropsiquiátrico, 3 fotos de mi hija desnuda de 2 años y medio y 3 fotos de situaciones callejeras en Europa. Cuando todos los demás presentaban entre 10, 14 o 12 fotos con temáticas muy concretas. Ataulfo eran los desnudos ambientados en las casas, Gianni Mestichelli mostraba un trabajo que había hecho con unos mimos también de desnudos. Los nombres los dos porque fuimos los 3 que sufrimos las consecuencias de la censura en ese tiempo, en la primera exposición que hicimos. Grossman mostraba todos sus trabajos que hacía para, digamos, como reportero gráfico. Oscar Pintor mostraba todas sus fotos de sus paisajes desolados, pero ambientados con la gente que las sentías, aunque no estuviera. Marcos López con los retratos. Cada uno desarrollaba una temática. Yo tenía 3 temáticas diferentes. Aprendí algo que me enseñó Agathe Galliard, la galerista francesa, que en el año fin del 86 o comienzo del 87 lo trajo a Buenos Aires André Kertész, hizo una muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes y nos pusimos en contacto con ella, para que viera nuestras carpetas de trabajo del grupo. Y yo el día que quedamos, yo tenía un trabajo para una agencia de publicidad. Con lo cual le dejé la carpeta a mis compañeros y no fui. Cuando llegó mi carpeta, me cuentan mis compañeros después, Agathe Galliard vio las 9 fotos y dijo, qué interesante, ver quién es el fotógrafo. Y buscó. Y dijeron, no vino porque está trabajando. Y dice, díganle que lo que es muy interesante es que si bien tiene 3 temáticas diferentes, las 3 temáticas se unen en una sutil cuerda que podría ser una cuerda perversa, por ponerle un nombre. Cuando yo escuché esto, empecé a pensar más en lo que significaba el lenguaje. Cuánta más profundidad tenía del que yo había aprendido hasta ese momento.
Por eso el lenguaje fotográfico es una de las cosas, digamos, que más me apasionan. Es más, en la docencia es lo que más me apasiona. Yo no hago nada para que la inspiración aparezca. Yo no me pongo proyectos, o sí, puedo tomar un proyecto para desarrollar, como me pasó una vez viajando en un colectivo, sentí que en realidad viajaba con los dueños de la tierra. Y dije, qué interesante, los dueños de la tierra. Y llevé una pequeña camarita compacta, una Olympus, y empecé a hacer fotos arriba del colectivo. Terminó en otra cosa que no tiene nada que ver con los dueños de la tierra. Y es así. Uno puede ponerse o proponerse algo y en realidad cuando estás sacando, tu panza te va llevando a lo que sea, no importa si son buenas, malas, mediocres, chao. Pero te va llevando, digamos, el deseo. Yo no creo que haya más disparador que lo que uno siente en el momento que estás con la cámara en la mano. Por eso creo que es importante, y lo digo porque nada, me he dedicado a la docencia casi desde el comienzo de mi carrera de fotógrafo. Empecé en el 68, en el 71 ya era docente. Cuando enseño a explicarles que la técnica es solo el soporte para que cuando uno levanta la cámara no tenga que pensar en la técnica y pueda sacarse la mochila de la duda y volar, sentir. Nada. Si hay un tema que me interese o me interesó o lo encaré de determinada manera, es lo que acabo de decir. Se va desarrollando solo y se va modificando solo. Yo no le pongo límites. Hay un trabajo que tengo hecho que se llama Los Fotógrafos, que empezó en el año 85, porque hubo un encuentro de fotografía en Mar del Plata, y tenía a todos mis amigos y muchos desconocidos allí, y empecé a hacer retratos, pero además con una premisa, que es como si estuvieras haciendo una nota y te dicen, podés hacer 5 o 6 fotogramas. Entonces, calcé la Leica de 35 milímetros y me tomaba 4 o 5 fotogramas fotografiar a un amigo. Volvimos y yo lo seguí haciendo acá en Buenos Aires. Hay muchos amigos que no fueron fotografiados, quedaron de esa serie 9 fotos, de las cuales 5 tiene el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en su acervo. Pero yo seleccioné 7 u 8 fotos. Y el proyecto se define ahí, cuando uno decide, bueno, de todo esto, bueno, qué lástima que no está esto, pero no está. ¿Y quién está? Está esto. Ok. ¿Qué edito? ¿Qué elijo? Ahí terminó el proyecto. Te lo vuelvo a decir, eso es totalmente personal y para mí no hay reglas. Así como no hay reglas en la composición, no hay reglas en la iluminación, no hay reglas. Digo, está bien, hay puntos de partida, pero para mí no hay reglas fijas. En la fotografía me pasa lo mismo. El pimiento de Weston, el famoso pimiento de Weston, vendido una de las primeras fotos que se vendió en Christie's o en Sotheby's, no me acuerdo cuál de ellas, fue la primera foto de relevancia a mí no me mueve un pelo. Y yo he visto fotos de alumnos míos que me dan vuelta y que me enseñan y que me hacen sentir cosas que no me hacen sentir otra foto. Entonces, no se puede definir qué es una buena foto. Una buena foto es aquella que te mueve, te toca una cuerda íntima. Y no es la misma cuerda íntima la mía que la de otro. Entonces, vos podrás decir, sí, tiene más oficio, tiene menos oficio, tiene más técnica, tiene menos técnica. Pero buena foto puede ser la de un aprendiz como la de un maestro. No existe una regla. No sé si lo he descubierto todavía. Es muy divertida tu pregunta. ¿Cuál es la esencia? En principio, mi intento es transmitir
transmitir desde mi humor, transmitir desde mi humor negro, transmitir desde mi tristeza, transmitir desde mi alegría, transmitir desde mis sensaciones. No siempre se logra, al revés, es muchas más las veces que no se logra que las que sí. Creo que hay varios. Desde lo profesional afectivo, la muerte de Perón, al ser peronista, además estaba cubriendo para una revista en la cual se mezclaban la militancia con el trabajo, tuve que ir a cubrir el velorio y me fui no adentro del Congreso, sino a la puerta del Congreso, donde estaba la escalinata, donde toda la policía vallaba para que la gente que se apretujaba y quería entrar, hasta que dieran puerta, los frenara. Y me pasó una de las primeras cosas que a mí me impresionó, porque fue sentir que, bueno, eso era ser fotógrafo. Mientras yo lloraba, porque además el clima era de una tristeza y una angustia por la impotencia de la gente, que se agitaba, que se quedaba sin oxígeno porque no podían respirar. ¿Sí? Hubo como en ese momento, y yo llorando además, siento como una vocecita a tu izquierda abajo, y yo cambio la cámara así y saco una foto. Y es una foto que yo quiero muchísimo porque es un tipo que está totalmente aplastado con una flor marchita en la mano, donde siento que se juntan el profesional con los sentimientos. Y el reto más grande en el oficio, donde yo descubrí, existen límites. No siempre se le puede echar la culpa al otro. Fue hacer tapas para Editorial Javier Vergara Editores, una editorial, que me daban la contratapa, tenía que hacer placa además, y yo con la contratapa del libro, fuera lo que fuera, de misterio, de historia, de lo que fuera, tenía que realizar una tapa de un libro. Nunca me rebotaron ninguna. Pero yo encontraba fotos que me parecían fantásticas, de acuerdo a lo que esa contratapa contaba, y encontraba fotos que decía, bueno, acá está mi oficio, este es mi límite, no se me ocurrió nada, no sé transmitir nada con esto, más que poner el oficio para que esto funcione y se venda. Como reto creo que ese fue el más grande. Yo no sé si es más importante. Yo le tengo como mucho afecto a fotos sueltas. La foto de Hilda Lizarazu sobre los mingitorios, no sé si la habrás visto. Estaba haciendo un trabajo para el San Martín y se prendió Hilda, que además es una gran fotógrafa, además es una gran compositora y cantante. Se prendió en el proyecto y nos pusimos a loquear, Hasselblad de mano, que yo qué. Y salió esta foto que no entró en la foto de la muestra, pero para mí tiene un valor fantástico. La quiero muchísimo esa foto. Como serie te diría la de los fotógrafos, quizá. Las 3 fotos de los desnudos de mi hija. No sé. Están todas atadas al valor afectivo. Para mí, muchos me influenciaron, muchísimos. En la época en que yo empecé había muy pocos libros de fotografía y eran muy caros. Y compré todo lo que pude. Bueno, tengo todo Cartier-Bresson, tengo todo William H. Smith, lo que se te ocurra. Para mí el padre de la fotografía es André Kertész. El primer salto abrupto después de todos los europeos es descubrirlo a Manuel Álvarez Bravo, que me dijo, vos no sos europeo, no estás en las penumbras o en las luces suaves. Vos estás en América, donde hay sol y sombra. Y Álvarez Bravo fue, partirme la cabeza, volármela. De ahí en más empecé a mirar la fotografía desde otro lugar, porque, descubrir que se componía también hasta ese momento veía temática, que se componía también con la luz y la sombra, que se componía también con relatos. Tengo muchísimos fotógrafos que admiro, que quiero. Sería un aburrimiento.
contar todos. Bueno, de William Eugene Smith hay series, de la que se te ocurra, la enfermera asistiendo a los partos, Albert Schweitzer, de no sé si series. Yo no soy un gran apasionado de las series, te voy a decir. Más bien me dejo impactar por la fotografía. Si pertenece a una serie, mejor. Digo, yo te nombré las fotos de la serie de Albert Schweitzer, pero en realidad el entorno de todo lo que es Albert Schweitzer termina en la famosa foto de la cabeza de Albert Schweitzer agachada así, con los pelos abiertos como un libro. Y esa foto me dio vuelta, digo. No sé si es valorable las series. Por ahí hay series que me llegan mucho porque son de amigos. La serie de las fotografías de Oscar Pintor, la serie de los retratos de Eduardo Grossman. Digo, hay montones de series que podría nombrar. Pero insisto, me quedo más que con las series con las fotos aisladas. Y por eso no me importa si yo no creo en la foto de los sociales, la periodística. Para mí la fotografía es la fotografía. Y entonces no se encasilla. Y puede ser una serie o no. Yo tengo series de fotos, te nombré la de los fotógrafos. Bueno, yo hay 2 fotos que amo de esa serie. Hay 2. Y no es que todo tenga el mismo valor. De la serie de los animales de los espejos, y valoro el recorrido que hago, pero también hay 2 fotos que me importan mucho, que me hacen vibrar. Me quedo con las fotos. No estoy tan ayornado como para hablar de la fotografía contemporánea. Lo que sí me ocurre es ir descubriendo autores que me parecen buenos, buenísimos, o que me vuelan la cabeza y me saco el sombrero. Pero tampoco, digo, lo que sí me importa, y esto es algo que trato de transmitir todo el tiempo, en la docencia digo, es que los autores hay que verlos en su contexto. ¿Quién era Kertész? ¿En qué años empezó? ¿En qué años hizo esas fotos? Hoy pasa lo mismo. ¿En qué años hoy, después de haber mamado toda la fotografía que mamó, hay un japonés que hace unas fotos que son cuentos surrealistas? Son sensaciones que me sacan de lo cotidiano. Digo, y creo que mi evaluación pasa por ese lado. No sé si hay una fotografía contemporánea, sería como empezar a hablar de los autores que bueno tal, y qué sé yo, que hay buenos fotógrafos y hay malos fotógrafos, y algunos trascienden los buenos y los malos. Obviamente trascienden más los buenos, pero los malos con buena prensa también trascienden. Te voy a poner el ejemplo más elemental que tengo. Recorrer en Barcelona el Museo de Picasso fue descubrir la cantidad de naturalezas muertas que hizo. Miles y miles y miles y miles. Después está el Guernica. Bueno, en todo arte, o en toda expresión artística, o en todo deseo de transmitir y comunicar, es lo mismo, en la música, en la fotografía, en el cine, en la pintura, en todo. El hecho de poder aprovechar la técnica y desarrollarla lenta, pausadamente, e ir incorporándola en serio, te permite crear tu propia manera de, y poder empezar a elegir entre esto, aquello, y juntarlo o separarlo, y bueno, lograr encontrarte con vos mismo. Y el vínculo con lo que uno ama es pasión. Hago eso cuando siento que tengo ganas, y lo que me devuelve es lo mismo, es la pasión.
digamos, en reconocer que la pasión está puesta allí en eso. No es otra cosa. Sentimientos. Antes me asustaba mucho la página en blanco. Uy, no saqué fotos, hoy no tengo proyecto, hoy no sé qué hacer. Fue como una dificultad, entonces como que me presionaba para. Hoy no tengo esa urgencia. Y realmente siento que hago fotos cuando tengo ganas, y cuando no tengo ganas la cámara está guardada y bien cuidada. Cuando me desprendí de los equipos Leica, tenía 2 cuerpos de M3 con, para mí, los 4 mejores lentes que había, fue el primer golpe duro. Y aprendí que es tan fácil desprenderse de las cámaras, muy fácil, porque siempre llega una nueva, porque uno busca lo que quiere en determinado momento. Hace muchos años tengo un Olympus Mew que de vez en cuando agarro. Y nada, ahora encargué una cámara nueva para por ahí suplir la G15, pero ya los equipos no son, digamos, tan fetiche como eran en otra época. Que tome y que recuerde, no. Lo que más me interesa es que alguien se emocione con una foto. Por bronca, por amor, por duda, por incertidumbre, por lo que sea. Pero no que me recuerde por nada. Que algo le provoque, punto. Que algo le mueva. Que alguna cuerda vibre, punto. Con eso estoy hecho. Y tampoco digo lo necesito, no es una necesidad. Si pasa, bien que pase, pero hasta ahí. Fotografía es memoria del tiempo vivido. No importa si fotografiaste flores o si fotografiaste, digamos, la calle. De alguna manera las dos van a contar algo de tu tiempo. Obviamente lo va a contar mucho más la calle, la gente, las casas, las sensaciones, pero también lo pueden contar cosas abstractas. Y creo que construir memoria es construir fotografía, digo. Toda la fotografía te cuenta memoria. Por eso te decía antes que es bueno ver cada autor en su época, situarlo en su época. Porque es eso, porque está reconstruyendo memoria. No solamente qué me hace vibrar, sino qué me hace vibrar de esa memoria, del año 30, del año 40, del año 60. Y no importa si es nacional o extranjero, algunos estarán más ligados a mi historia y otros menos, pero fundamental, es historia siempre.